Pablo Escobar versus El Chapo, ¿cómo se comparan? Cuando se trata de contrabando de drogas ilegales, conocemos dos nombres demasiado bien, Pablo Escobar y El Chapo. Ambos han sido protagonistas de innumerables series de televisión, películas, libros y otros espectáculos. Sin embargo, aunque ambos se hicieron famosos por cosas similares, son personas increíblemente diferentes. Vamos a echar un vistazo a Pablo Escobar y El Chapo y ver cómo se comparan, cuál fue el mejor y el peor en lo que hicieron a lo largo de sus carreras de tráfico de drogas de alto perfil. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Infancia de Escobar. Nacido en el año de 1949, Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre en el departamento de Antioquia, Colombia, en la ciudad de Río Negro. La madre de Escobar era maestra de escuela, mientras que su padre era ganadero. Su familia era numerosa, ya que Escobar era uno de 7 hijos en total. La situación económica de su familia no era desesperada. Se las arreglaron no solo para sobrevivir, sino para llevar una vida razonablemente cómoda. Escobar vivía en una zona con muchos estupefacientes, así que empezó a comprar marihuana para su disfrute. Aún así, vio que algo en el negocio de los narcóticos podía hacerle ganar mucho dinero. Hizo una importante observación sobre los turistas americanos, de los que se dio cuenta que estaban consumiendo cocaína en abundancia. Escobar había participado en numerosas actividades ilegales. Aún así, viendo el poder de este polvo blanco prevalente en Colombia, sabía que había una oportunidad de hacer dinero y mucho. Entonces, ¿cómo se compara eso con la infancia de El Chapo? La infancia de El Chapo. Nació en el año de 1957. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera nació el 4 de abril en la ciudad de Sinaloa, México. Su familia no era adinerada, y él vivía en la parte rural de Sinaloa, en la comunidad rural de La Tuna, Badiraguato. Su madre era la que mantenía un hogar numeroso, mientras que el padre de Joaquín era ganadero como el de Escobar. Sin embargo, pruebas contradictorias apuntan a que es posible, no confirmado, pero sí posible que fuera ganadero. En su infancia, Joaquín adoptó una mentalidad empresarial vendiendo naranjas en la calle. Con el tiempo abandonaría la escuela y empezaría a trabajar con su padre. Sin embargo, a medida que crecía, comenzó a recurrir a fuentes de ingresos más lucrativas. El Chapo fue expulsado de su casa cuando era adolescente. Se vio obligado a buscarse la vida por su cuenta. A los 15 años, empezó a vender marihuana. Con el tiempo, dejaría el trabajo agrícola y se dedicaría por completo a lo que antes era un negocio secundario. Como Escobar en su infancia, este fue solo el principio de su incursión en el mercado de los estupefacientes. El ascenso al poder de Escobar. Todo comenzó realmente en el año 1975. Aunque para entonces ya había estado comprando, refinando y vendiendo cocaína a Estados Unidos, estaba a punto de ponerse serio. Ya le había ido bien por su cuenta. Pero cuando el cartel de Medellín perdió a su líder, el capo de la droga Fabio Restrepo, Escobar intervino y llenó el vacío dejado por el líder asesinado. Este millonario hecho, asimismo, iba camino de convertirse en multimillonario. Su reinado como líder del cártel de Medellín se caracterizó por un crecimiento excepcional y el dominio del tráfico de estupefacientes en Norteamérica y Sudamérica. Expandió masivamente la producción y distribución de la organización y, a su vez, su influencia. Y en resumen, Escobar no tardó mucho en ser responsable del 80% del suministro ilegal de cocaína de Estados Unidos. Ascenso al poder del Chapo. El Chapo comenzó temprano trabajando para una serie de carteles de la droga en México. En los años 70, trabajó para el capo de la droga Héctor El Güero Palma. Supervisaba el transporte de drogas y sus envíos desde la Sierra Madre hasta las zonas urbanas cercanas a la frontera entre Estados Unidos y México. En México, en los años 80 minutos, trabajó para el principal sindicato del crimen de México, el Cártel de Guadalajara. Todos ellos estaban encabezados por Miguel Ángel Félix Gallardo, también conocido como El Padrino. Su reputación era bien conocida entre sus colegas y adorada por los de arriba. Era implacable. Si los envíos escaseaban o no llegaban a tiempo, o si alguien mostraba deslealtad, solo había una respuesta: la muerte.
Constantemente se le otorgaba más poder y cuando el Padrino fue arrestado en 1985, se convirtió en el líder y rápidamente trabajó para convertirse en una figura prominente del narcotráfico que dominaba Sudamérica. Su ascenso al trono no se logró sin derramamiento de sangre. Fue una época realmente violenta, pero el despiadado Chapo salió victorioso al final. Vida personal de Pablo Escobar. En un plano más personal, en 1975, Escobar se casó con María Victoria Henao Vallejo, una joven de 15 años por aquel entonces. Tendrían 2 hijos juntos, Juan Pablo y Manuela. Era bien sabido que Pablo no era un hombre fiel y que cometía infidelidades con regularidad. Tenía sus preferencias y, a juzgar por la edad de su esposa cuando se casaron, es fácil comprender cuáles eran. A pesar de las infidelidades, ambos permanecieron juntos el resto de la vida de Pablo. La vida personal del Chapo. La vida personal del Chapo difiere de la de Escobar. Se casó con Alejandrina María Salazar Hernández en 1977. La pareja tuvo 3 hijos y vivieron en Jesús María, Sinaloa. Su matrimonio no duraría para siempre ya que con el tiempo se enamoró de una empleada bancaria llamada Estela Peña de Nayarit, a quien había secuestrado y con quien se había acostado. Adicto al amor en los peores lugares, el Chapo volvería a casarse a mediados de los 80 con Griselda López Pérez, con quien tendría 4 hijos. A la tercera va la vencida. Bueno, en realidad no. Fue y se casó con otra chica. Esta vez, de 18 años de edad. Emma Coronel Aispuro en 2007 y López Pérez fue detenido en realidad en 2010. La pareja tuvo gemelos y ella fue arrestada más tarde en 2021 después de admitir que ayudó al Chapo a manejar su imperio. Muchos de los hijos y exesposas del Chapo están en la cárcel o muertos como resultado de estar envueltos en un peligroso mundo de narcóticos. Si bien Escobar fue infiel entre ellos dos, fue más de la familia, tanto como se puede ser en este mundo rápido y suelto del comercio ilegal de drogas. Influencia de Pablo Escobar. Escobar tenía una influencia considerable y por lo tanto tenía una cantidad significativa de influencia sobre el gobierno, la aplicación de la ley local y casi todo lo que se sentía necesario que debía intervenir. Además, era conocido por ser un hombre despiadado, y tenía un método para tratar con los enemigos plata o plomo. Sus métodos para los políticos empezaban por el soborno, pero si continuaban oponiéndose a él, se aseguraba de que nunca vivieran lo suficiente como para hacer algo que pudiera perjudicarle. No mataba basándose en ningún criterio que no fuera quien era el enemigo. Si era rico, pobre, un político o un agricultor, estos detalles simplemente nunca entraban en la ecuación. Se desconoce el número de personas que Escobar ha matado, pero se calcula que son miles. Sus víctimas más buscadas eran jueces, políticos, periodistas, delincuentes y cualquier miembro de las fuerzas del orden. Influencia de El Chapo. El capo de la droga sabía cómo conseguir influencia, dinero y amenazas. Tenía a todo el mundo en el bolsillo a lo largo y ancho de México. Cuando fue arrestado en 2001, pagó $2.5 millones para escapar de prisión. Teniendo en cuenta cuántas veces se ha escapado a lo largo de los años, es seguro asumir que ha pagado mucho dinero a los guardias y alcaldes de la prisión para silenciarlos. Mientras le buscaban, celebró una boda a la que asistieron políticos y policías. Puede que en 2006 y 2007 hubiera una guerra agresiva contra los cárteles y las drogas, pero él estaba viviendo su mejor vida con la misma gente que fingía ir tras él. Escobar en la cúspide del poder. A mediados de los años 80 minutos, Escobar estaba en la cúspide del poder. Fue clasificado como la 7ª persona más rica del mundo por Forbes. Además, había creado un imperio que incluía criminales, soldados, mansiones, apartamentos, pistas de aterrizaje, aviones e incluso un zoológico, todo ello repartido por Colombia, expandiendo aún más su influencia. Se aseguró de centrarse en la zona de Medellín, asegurándose de que los residentes de la ciudad sintieran su presencia como algo positivo, no como algo negativo. Su cártel gastó millones en renovar y construir escuelas, parques, estadios, iglesias y viviendas. Para algunos era un héroe, para otros el criminal más buscado del mundo. Pináculo del poder El Chapo. El Chapo se estaba diversificando. No solo vendía toneladas de cocaína, sino también metanfetamina.
fabricaba y vendía directamente al mercado. Era casi como un tipo de vibra de la granja a la mesa, pero más mortal, supongo. Su poder en la región solo se estaba expandiendo. Tenía a mucha gente trabajando para él y su imperio se expandía rápidamente. Era el nuevo padrino de varios cárteles en todo México. Todos respondían ante él. El final de Pablo Escobar. Durante más de una década, Escobar había sido objetivo de las fuerzas del orden en Colombia y en varias partes del mundo, especialmente en Estados Unidos. Finalmente, como resultado de su intenso escrutinio de los EU y la incapacidad de influir en ellos tan eficazmente como lo había hecho en el gobierno colombiano, hizo un trato, se entregó y pasó 5 años en prisión. El truco, sin embargo, fue que él mismo diseñó la prisión privada y eligió su ubicación. Aprovechando esto, Escobar construyó un palacio. La catedral tenía características que no la hacían merecedora del título de prisión: jacuzzis, habitaciones interminables, una pista de baile, un campo de fútbol y estaba aún más poblada esta lujosa prisión. Todavía dirigía su imperio durante este tiempo y tenía un sinfín de invitados de visita. Esto fue arresto domiciliario, no prisión. Fue un paso demasiado lejos. Según el gobierno colombiano, en 1992, cuando ordenó el asesinato de 2 de sus subordinados, los llevaron a su prisión y los asesinaron. Luego planearon llevarlo a una prisión normal, y fue entonces cuando escapó. Todo el mundo lo estaba buscando, y finalmente fue encontrado. En 1993, lo querían en la cárcel, pero se produjo un tiroteo, y Escobar finalmente fue sacado para siempre. Recibió disparos en el torso y la pierna y un tiro mortal en la cabeza. Nadie está seguro de si Escobar se suicidó sabiendo que se había acabado el juego o si uno de los policías colombianos tuvo suerte. En cualquier caso, el reinado de Escobar sobre el cartel de Medellín había terminado. El imperio se fue a las ruinas. Sin su intrépido líder, su influencia menguó hasta ser inexistente. La caída del Chapo. Eventualmente, en 1993, Guzmán sería arrestado y sentenciado a 20 años en una prisión de máxima seguridad. Consiguió sobornar a los guardias, por lo que recibía visitas constantemente y aún así se las arreglaba para dirigir su imperio. Escapó en 2001, gracias al soborno de un guardia de prisiones. En 2009, había ampliado con éxito su imperio mientras estaba escondido e incluso se había hecho multimillonario. En 2012 los Estados Unidos estaban por encima de sus payasadas y congelaron sus cuentas. Además ofrecieron recompensas por información y en 2014 lo consiguieron. Estados Unidos lo quería, pero México estaba convencido de que no volvería a escapar. Se equivocaron. 18 meses después, escapó a través del sistema de túneles subterráneos más loco que se había excavado. El túnel iba a la prisión, directamente a su celda. En enero de 2016 Guzmán fue detenido nuevamente y llevado de regreso a la misma prisión antes de ser finalmente trasladado a una prisión cerca de la frontera. En enero de 2017 fue extraditado a Estados Unidos donde permaneció mientras estaba en juicio. El juicio duró poco más de un año y resultó en que el Chapo fuera declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua, más 30 años y una orden para pagar $12.600 millones. El legado de Escobar. No se puede discutir que Escobar ha logrado mantener una influencia bastante impresionante. Ha sido objeto de tantas películas, series, libros, podcasts, mercadería, lo que sea mientras se le ve como un criminal. Ahora cuando la gente piensa en Escobar, por lo general, no es por miedo o disgusto, sino como si estuvieran recordando una leyenda. El legado de El Chapo. El legado de El Chapo es diferente del de Escobar. Cuando El Chapo fue enviado a la cárcel de por vida, el cartel continuó sin él. A diferencia del cártel de Medellín que cayó en picada, su cártel siguió siendo uno de los mayores importadores de narcóticos. Como Escobar, ha tenido películas, series, juegos y libros basados en su vida y crímenes, pero definitivamente no en la misma medida. Quizás el mayor logro del Chapo son las formas intrincadas en las que contrabandeaba drogas a través de la frontera o, en algunos casos, debajo de la frontera. Tenía una serie de túneles debajo de la frontera que tenían aire acondicionado, lo que suena loco pero es muy cierto. Escobar versus El Chapo.
Ambos perdieron al final, pero Escobar fue un ganador hasta que murió, mientras que el Chapo languidece en prisión, derrotado. Gran parte del éxito del Chapo se debe a la muerte de Escobar. Cuando el cártel de Sinaloa de Guzmán comenzó a subir de rango en 1989 y 1990 fue debido a la disminución de la influencia del cártel de Medellín. Hay una gran diferencia entre estos dos capos de la droga, uno fue parte integral de la supervivencia de un cartel próspero y el otro, mientras que el influyente perdió todo el poder, la influencia del dinero en su cartel, todo, simplemente desapareció. Si esto era una batalla de los capos, Escobar gana. Mientras Escobar ya no está con nosotros y el Chapo está tras las rejas, no hay para cuál. Así es el mundo de los narcóticos, puede que nunca haya otro Escobar o Chapo, pero siempre hay un aspirante que busca ser el capo de la droga. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Popeye, el sicario de mayor rango de Pablo Escobar. Estaba en la cama con su amante cuando de repente sonó su teléfono. No hizo falta que nadie le dijera quién llamaba porque, cuando el interlocutor preguntó, ¿plata o plomo?, supo exactamente de quién se trataba. Momentos después, se despedía de su amante con un beso, e instantes después, su amante era asesinada violentamente por dos pistoleros. El hombre sabía que esto ocurriría porque ella era un cabo suelto. Y aunque la amaba profundamente, no era nada comparado con la lealtad que sentía por su jefe. Este hombre era John Jairo Velázquez Vázquez, más popularmente conocido como Popeye, un sicario de Pablo Escobar de más alto rango. Y esta es su historia. Vida temprana. Nacido el 15 de abril de 1962, Popeye creció en Yarumal, Antioquia, un pueblo a solo 50 millas de la notoria ciudad de Medellín. A diferencia de la mayoría de los sicarios de los cárteles, Popeye no estuvo expuesto al tráfico de drogas. Sin embargo, de niño era un conocido alborotador. Tenía una fascinación morbosa por las armas y se había forjado una reputación por elegir la violencia antes que cualquier otra cosa. A los 12 años, sus padres finalmente se mudaron a la ciudad de Medellín, y en un intento por saciar su sed de violencia, Popeye se unió a la Escuela de Policía del Ejército Nacional de Colombia, como cadete. Sin embargo, no había suficiente acción para él, así que a mitad de camino lo dejó. Entonces se alistó en la Armada colombiana. Y fue en la Marina donde Popeye recibió su apodo, porque su cara, su mandíbula y su fuerza física le daban un gran parecido con el personaje de dibujos animados de ficción de los años 20. Aunque Popeye se sometería más tarde a cirugía plástica para modificar su aspecto, despojándose de ese aspecto tan característico, conservó el apodo durante el resto de su vida. Popeye tampoco duraría mucho en la Marina. No había suficientes muertes para satisfacer sus necesidades. Él mismo describiría su situación en una entrevista en 2017, la Marina solo tenía viejos barcos de madera y no buques de guerra. Solo quería disparar, matar y descargar adrenalina. Con el tiempo, Popeye empezó a vivir en la calle y a buscarse la vida cuando solo tenía 16 años. Y a los 17, Popeye conocería por primera vez a Pablo Escobar, lo que le llevaría a una vida de violencia indescriptible. Su primer asesinato. Popeye se dio cuenta de que tenía estómago para matar. Siempre miraba a su víctima a los ojos y no sentía nada. Según sus propias palabras, la idea de que una persona no puede dormir después de matar a su víctima no se aplicaba a él. Esta cualidad única y su apetito por el asesinato impresionaron tanto a Pablo Escobar que decidió mantener al joven Popeye dentro de su redil. Por otra parte, Popeye empezó a encariñarse con el capo de la droga y más tarde lo describió como un genio. Un genio malvado, pero un genio al fin y al cabo. Maldita carrera. Nada ni absolutamente nadie podría haber preparado al mundo para el monstruo en que se convertiría Popeye. Era el soldado perfecto, una máquina disciplinada y afinada cuyo único propósito era matar. A finales de los 70 y durante los 80, Popeye llevó a cabo personalmente el asesinato de al menos 250 personas y ordenó matar a unas 3.000. Probablemente sea más porque el propio Popeye diría más tarde que no contaba sus víctimas porque no era un asesino en serie, solo era un hombre con un trabajo. Y es este enfoque, esta falta de conexión emocional con cualquiera de sus víctimas, lo que le hacía tan eficiente y tan peligroso. En el pasado, describió el asesinato como un día en la oficina.
No necesitaba tomar drogas, fumar o tomar pastillas para calmarse después de un golpe. Y cuando terminaba, dormía como un bebé. Si te preguntas quiénes son sus víctimas, la lista es interminable. Algunos de sus golpes más notorios incluyen el secuestro del candidato a la alcaldía de Bogotá, Andrés Pastrana Arango. También fue responsable directo del secuestro y asesinato del político colombiano, Carlos Mauro Hoyos, que llegó a Pablo Escobar cuando el narcotraficante se metió en política. Otro caso trágico fue el secuestro y asesinato accidental de una periodista que además era hija de un expresidente colombiano. Se llamaba Diana Tobey. Quizás el más popular de los crímenes de Popeye fue el asesinato del candidato presidencial, Luis Carlos Galán Sarmiento. Popeye también estuvo implicado indirectamente en uno de los golpes más brutales de Escobar, el atentado contra un avión de Avianca en el que murieron 111 personas. El atentado pretendía acabar con el candidato presidencial César Gaviria Trujillo, que decidió no subir al avión en el último momento. En una entrevista, Popeye describió la planificación del atentado aéreo de la siguiente manera: el cártel colocó la bomba en un maletín. 2 agentes del cártel recibieron billetes de avión para asegurarse de que la bomba entrara en el avión y cómo. Engañaron a un joven para que abriera el maletín en pleno vuelo después de mentirle diciéndole que era un dispositivo de grabación destinado a grabar la conversación de unos agentes de la DEA que también iban a bordo. Por desgracia, cuando lo abrió, la bomba detonó. Más tarde, Popeye se referiría al maletín como una obra de arte. Hasta aquí, Popeye parece un monstruo insensible, incapaz de sentir amor, sentimientos o cualquier tipo de emociones humanas. Pero eso no podría estar más lejos de la realidad. Porque por difícil que resulte de creer, Popeye se enamoró en el oscuro, retorcido y palpitante órgano al que llamó corazón. El asesino en serie encontró un hueco para su única amante registrada, una mujer llamada Wendy Echavarriaga Gil. Wendy fue una vez amante de Pablo, y cuando estaba con él, la colmaba de regalos caros y la mimaba con una vida de lujo. Sin embargo, Pablo tenía una regla estricta para sus otras mujeres: no podían quedarse embarazadas. Por desgracia, Wendy incumplió esa norma. Así que Pablo envió a 2 hombres y a un veterinario para que le quitaran el bebé. Drogaron a Wendy y le practicaron el aborto. En ese momento, Wendy estaba embarazada de 5 meses. Y después de este evento, Pablo Escobar le informó a Wendy que su relación había terminado. Algún tiempo después, Popeye se encontraría con Wendy en un bar. Pero algo impactante sucedió, algo que Wendy probablemente no pensó que Popeye haría. Al día siguiente, Popeye informó a Pablo de su relación con Wendy, otra prueba de lo profunda que era su lealtad a Pablo. Aunque Pablo se sorprendió, dio su aprobación a la relación. Sin embargo, también advirtió a Popeye, sospechando de Wendy. Pablo intervino su línea telefónica y descubrió que estaba en contacto con el Bloque de Búsqueda, un grupo militar creado con el único objetivo de capturar a Escobar. Wendy se había convertido en una soplona como venganza contra Pablo, un pecado imperdonable, y solo estaba utilizando a Popeye como medio para atrapar a Pablo. La noche que Pablo llamó a Popeye para informarle de que estaba en la cama con Wendy, en realidad Pablo le ordenó que la matara. Y aunque aceptó la tarea, se dio cuenta de que no podía hacerlo por sí mismo. Se había enamorado de ella, así que envió a 2 de sus sicarios a realizar el trabajo. Matarían a la dama en un café, un lugar donde Popeye había quedado previamente para que ambos almorzaran. En una entrevista muchos años después, Popeye habló de la muerte de Wendy, dejando el cartel y la condena. Después de Wendy, Popeye tuvo un hijo con una amiga de la infancia llamada Ángela María Morales, que estaba enamorada de él. Pero rompió con ella y los trasladó a Nueva York cuando la situación en torno al cártel de Medellín se estaba caldeando demasiado. Mientras tanto, la muerte de Wendy había roto algo dentro de Popeye. En los años posteriores a su muerte, empezó a sentirse fuera de lugar en el cartel de Medellín y, con el tiempo, también empezó a barajar la idea de retirarse. Fue más o menos en la misma época en la que Pablo se entregó al gobierno colombiano y construyó su prisión personal, la Catedral. Sin embargo, Popeye seguía siendo leal a su jefe. Estuvo al lado de Pablo en cada momento entrañable dentro de la prisión. También estuvo allí cuando Pablo asesinó a 2 de sus hombres, lo que obligó al narcotraficante a escapar de su propia prisión. Finalmente, en 1992,
Cuando el castillo de cocaína de Pablo casi se había desmoronado, Pablo permitió a Popeye abandonar el cártel de Medellín con su bendición. Al día siguiente, Popeye se entregó a las autoridades. Popeye comenzó a confesar todos los asesinatos en los que estuvo involucrado, los atentados con coche bomba, los secuestros y el narcotráfico. Y después de que su caso en la corte se hizo, obtuvo una sentencia de 30 años, que era increíblemente leve en comparación con las atrocidades de sus crímenes. Liberación, fama y muerte. El 26 de agosto de 2014, Popeye salió en libertad condicional tras más de 23 años en prisión. Tras salir libre, cabría esperar que Popeye pasara desapercibido y evitara los focos, pero hizo exactamente lo contrario. Por increíble que parezca, Popeye abrió un canal en YouTube y se esforzó por convertirse en una figura pública. Concedió innumerables entrevistas en las que describió el funcionamiento del cártel de Medellín y arrojó más luz sobre el tráfico de drogas. También intentó pedir perdón a los familiares de las víctimas de sus asesinatos, diciendo que sentía remordimientos por sus actos y que buscaba la redención. Escribió un libro, Surviving Escobar, en 2005 y participó en programas de televisión como Surviving Escobar y Narcos. Mientras tanto, el canal de YouTube de Popeye se hizo increíblemente popular, llegando a tener más de 1 millón de suscriptores en su momento álgido. Sin embargo, la fama de Popeye no duraría mucho. En 2018, Popeye se encontró nuevamente en problemas con la ley cuando las autoridades encontraron evidencia de que había estado extorsionando a ex ayudantes de Escobar. Poco después fue condenado y enviado de regreso a prisión. Mientras estaba en prisión, Popeye descubrió que tenía cáncer de esófago y que se había extendido a sus otros órganos. Ya en diciembre de 2019 fue trasladado fuera de su prisión por razones médicas y el 6 de febrero de 2020 murió mientras aún estaba encarcelado. Después de una montaña rusa de vida criminal y redención fallida, como era de esperar, su muerte fue recibida con sentimientos encontrados por parte del público. Mucha gente tenía mucho que decir, especialmente los familiares de sus muchas víctimas. Un ejemplo fue el hijo de Luis Galán. Otro alto oficial del ejército también simpatizaba con la familia de Popeye diciendo, somos colombianos, somos familia. Otros no fueron tan amables. Un ex policía le dijo a la prensa, mi sueño era ver a alguien meterle una bala en la nuca. Por mucho tiempo quería hacerlo yo mismo para vengar a mis amigos muertos, pero ese no soy yo. Yo era un policía, un hombre de familia, no un criminal como él. Nadie puede negar la terrible vida que llevó Popeye y nadie niega el hecho de que destruyó más vidas y familias que su sentencia de 30 años. Pero Popeye era un personaje interesante a pesar de que era una raza rara que probablemente se habría convertido en un asesino en serie si su sed de sangre no hubiera sido dominada en armas y egoístamente reutilizada por el único e inigualable Pablo Escobar. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.